¿verdad? Vamos a ponerlo en silencio. Hermano, vamos a estar en el libro de Hechos en esta tarde. Ya son pasadas las mediodías, 12:01. Estamos ya en el capítulo 27 y vamos a iniciar el capítulo 28, hermanos. ¿Qué significa? Estamos en el último capítulo del libro de Hechos. Hermanos, no sé, yo creo que van a ser 1 o 2 más domingos que estaremos en Hechos y luego después terminamos, después de 2 años, más de 2 años de estar en el libro de Hechos, hermanos, terminamos la serie del libro de Hechos y espero que para usted ha sido de bendición todo esto que hemos visto, así como lo ha sido para mi vida. Estamos orando, estoy orando para ver qué libro después de la escritura vamos a estudiar versículo a versículo, así que más adelante vamos a estar dándole la información de qué libro va a seguir después de Hechos. Pero ya Hechos llegamos al capítulo 28, vamos a ver el capítulo 27, el final, y vamos a ver el principio, los 6 versículos primeros del capítulo 28 de Hechos. Vamos a leer bastante, es una historia la que vamos a ver ahora, así que por favor tenga paciencia conmigo. Vamos a leer bastante, pero no lo vamos a leer al principio, sino que quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a entregarle ese tiempo al Señor para que sea Él siendo exaltado y sea Él siendo glorificado y hablando también en nuestras vidas. Oremos juntos. Señor amado, Señor Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos, Señor, estar acá en tu casa. Te agradezco, Señor del cielo, por ese privilegio enorme que tenemos de venir, Señor, sentarnos, levantar nuestras voces y adorarte y glorificarte, Señor. Gracias porque tú estás acá, tu presencia está acá, Señor, escuchando todo lo que hacemos, Señor. Padre, pero venimos delante de ti también, Señor, a decirte, necesitamos escuchar tu voz. Padre bendito, escucharte a ti, oh Dios. Queremos, Señor, escuchar tus palabras de ánimo, de consuelo, de exhortación, Señor. Padre, una vez más, Señor, vengo y confieso mi inutilidad. Yo no soy capaz, Señor del cielo, pero es a través de tu Espíritu Santo, a cual ruego en esta tarde que seas tú, Espíritu Santo, hablando, usando a este inútil servidor, Señor, para honra y gloria tuya. Confiamos de que tu palabra, Señor, es fiel. Y por eso, Señor, nos paramos acá y venimos cada semana, Señor, a escucharla. Una vez más, Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo. Abre nuestros corazones. Danos, Señor, el entendimiento y habla a cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano, amigo? Gracias una vez más por estar acá. Les decía, continuamos con el estudio en el libro de Hechos y estamos estudiando la vida del apóstol Pablo, o específicamente su viaje a Roma. Pablo, un evangelista, un predicador, un plantador de iglesia. Y si usted recuerda, los que han estado con nosotros o han leído el libro de Hechos, en el capítulo 9 de Hechos, vemos cómo Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y una de las cosas que Jesús le dijo fue: tú me serás un instrumento para ir a los gentiles, pero también a los reyes y llevar mi nombre a ellos. Eso fue una promesa, fue algo que Dios le dijo a Pablo, y ahora vemos que Pablo está en camino a Roma a pararse frente a uno de los gobernadores más grandes en ese tiempo, el cual era el César. Ya había estado frente, ¿verdad?, a gentiles, frente a gobernadores, frente a reyes, Agripa, ¿se recuerdan? Pero ahora él está en camino allá a Roma a pararse frente al César. Ahora bien, en camino a Roma, una gran travesía. Y si usted estuvo aquí la semana pasada, usted se va a recordar. Pero si no, lo invito a que vaya a la página de Facebook de la iglesia. Ahí usted va a encontrar el mensaje de la semana pasada para que usted tenga mejor un contexto de lo que estaba pasando. Pero vemos que él en camino a Roma, van en un barco, una gran tormenta se levanta. Y una vez más, deje recordarle, estamos viendo la vida del apóstol Pablo, el naufragio que Pablo tuvo, ¿verdad? Y esta es una narrativa, es una historia. Mire, cuando hay historias dentro de la Biblia, especialmente largas, yo siempre le digo al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo aplicar esto a la congregación? Porque cuando es una historia, hermano, y no hay muchos principios bíblicos o doctrina dentro de la historia, es un poquito difícil para los que enseñamos cómo poder extraer, ¿verdad?, algo. Pero mire, algo estoy seguro, si está en la Escritura, fue inspirado por el Espíritu Santo y hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Es un poquito más difícil muchas veces,
sacarla, pero yo confío que el Espíritu Santo en esta mañana va a hablar a nuestros corazones. Pero ahora veremos una historia, una narrativa, ¿verdad? Y extraeremos principios los cuales usted y yo podemos aplicar a nuestras vidas. Les decía, la semana pasada vimos como una gran tormenta, un viento fuerte se levantó y en el versículo 20, si usted tiene su Biblia en el capítulo 27, en el versículo 20 dice que todos habían perdido la esperanza. Dice, todos habían perdido la esperanza de salvarnos. Era una tormenta enorme, un viento, un huracán. Y todos habían perdido, la mayoría, todos habían perdido, incluyéndose Lucas, Pablo, ¿verdad? Y Aristarco, que estaban dentro del 276. Ahí dice que todos los que estábamos a bordo habíamos perdido toda esperanza de vida. Estaban en medio del mar, viento soplando por todos lados, ¿verdad? No había salido ni la luna ni las estrellas, estaban perdidos. Se recuerdan que en el antiguo tiempo les explicaba que la forma de navegar no era con GPS como lo hacemos ahora. Ellos se guiaban por la luna, ellos se guiaban por las estrellas. Y el autor Lucas dice, no había salido ni las estrellas ni la luna, entonces no sabíamos dónde estábamos. No sabíamos para dónde íbamos, no sabía a dónde estábamos, entonces habíamos perdido toda la esperanza. Habían tirado la mayoría de cargo que llevaban en el barco, la habían tirado al mar. ¿Por qué? Porque acuérdense que iban en un barco de carga lleno de granos, lleno de todo tipo de granos básicos. Entonces era pesado y ese barco no estaba diseñado para aguantar grandes tempestades. ¿Qué es lo que hicieron? Saquemos todo y habían tirado la mayoría de cosas afuera del barco. Y no solamente los granos, sino que también dice que habían tirado de la desesperación que se iban a hundir, también las herramientas que ellos necesitaban para controlar el barco. También saquemos todo esto, tirémoslo todo. O sea, ¿quién puede imaginar usted la desesperación de esos hombres? Tirando, ¿verdad?, todo el equipo que ellos necesitaban para manobrear ese barco y tirarlo de la desesperación. Así estaban ellos. Ya habían perdido toda esperanza. Pero ¿sabe qué dice? Nada había funcionado. No importa, habían tirado un montón de cargo, habían hecho el barco quizás un poco más liviano, habían tirado todo, ¿verdad?, el equipo que necesitaban, pero nada de eso había funcionado y ya habían perdido la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir eso? Hasta aquí llegamos, ya aquí no pasamos. Aquí nos vamos a hundir. Aquí ya no hay esperanza. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida podemos pasar situaciones similares. Tal vez no, ¿verdad?, en medio de una tormenta física, en un barco, hundiéndonos, pero muchas veces pasamos, hermano, por dificultades en nuestras vidas, por momentos donde sentimos ya perdimos toda esperanza. Yo ya hice todo lo posible y nada ha funcionado. Yo ya hice todo lo humanamente posible y nada ha funcionado. Al contrario, ¿verdad? Como aquella que fue sana del flujo de sangre, dice que había ido a doctores, había ido a todos lados y peor le iba. Muchas veces que hemos sentido nosotros así. Intenté todo en matrimonio. Ya con mis hijos ya no puedo. Mi situación ya es difícil. Ya lo intentó, ya fui al psicólogo, al psiquiatra, ya fui a todo lugar y nada ha funcionado. Les decía, solo basta ver la vida del apóstol Pablo y aprender de él. Y yo cuando leo al apóstol Pablo, hermano, el Señor habla a mi corazón. Yo tengo que confesar mis pecados porque muchas veces yo caigo, cierto punto, a veces en la duda. Yo digo, ¿será posible? Mire lo que hizo el apóstol Pablo y quiero que por favor se lleve esto en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Todo se veía malo alrededor. Ya habían perdido toda esperanza. Pero dice que Pablo se paró frente a las 276 personas que habían dentro de ese barco y dijo, hey, tengan ánimo, muchachos, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que nadie en este barco perecerá. Aunque todo alrededor diga lo contrario, y eso es lo que pasa. Todo alrededor muchas veces, no, pero acuérdense, cuando Pablo dijo eso, hermano, estaban en medio de un huracán, vientos golpeando el barco, el sol, la luna no habían aparecido, las estrellas no sabían nada de lo que estaba, dónde estaban. Y Pablo dijo, tengan ánimo, muchachos, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho
que nadie de los que estamos acá va a morir, nadie va a perecer. Y eso es lo que yo le animo a usted en esta tarde. Tenga ánimo. Tenga ánimo, aunque las cosas alrededor no se vean de las mejores, usted sea como Pablo y confíe. Y mire, y otra cosa, Pablo no estaba diciendo, piensen positivamente, porque ahora está de moda eso, ¿verdad? Tranquilo, no te va a pasar, piensa positivamente, decláralo y va a pasar, manifiéstalo, dicen algunos, ¿verdad? Uno está diciendo, es un pensamiento positivo que tú tienes, entonces las cosas van a pasar. No, dijo, yo estoy seguro que nadie va a morir, no por un pensamiento positivo, sino que el Dios Todopoderoso, a quien al que le pertenezco y al que sirvo, me lo dijo. Por eso yo creo. Totalmente diferente, ¿verdad? Un pensamiento positivo. Ahora bien, vámonos a los versículos de esta mañana. Verso 27 del capítulo 27. Recuerden, quiero que tenga la foto, el escenario en su cabeza, en medio de un océano del Mediterráneo, prácticamente el Mediterráneo, aproximadamente en el mes de octubre, finales de este mes, noviembre, ahí es cuando estaba comenzando el invierno. Ahí está Pablo, 276 hombres, Lucas, Aristarco, Julio, el dueño del bote, ¿verdad? Y el piloto, y 276, entre los cuales había un montón de prisioneros también, en un barco. Quiero que se forme esa imagen en su cabeza. Verso 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Primero dice por 14 días, 2 semanas. 2 semanas habían estado en el mar ya, en medio de esa tormenta, en medio sin ver la luna, sin ver las estrellas, no sabiendo dónde estaban, olas fuertes, perdidos en medio del mar. Habían estado por 2 semanas y de repente sospechan que están llegando a tierra. Sospechan. Hermano, y yo estuve viendo cómo si estaban en lo oscuro, una tormenta, ¿cómo ellos podían sospechar de que iban a estar llegando? ¿Y sabe qué? Muchos estudiantes, muchos estudiosos dicen que escucharon, ¿verdad?, las olas golpear en contra de las piedras allá al fondo. Entonces dijeron, ya oímos las piedras, las olas golpeando. Entonces yo creo que estamos cerca de la tierra. ¿Y qué hicieron? La sonda, una sonda, era un lazo con un peso al final o al principio. Lo tiraban al agua y medían la profundidad del agua. Entonces, cuando sospecharon que estaban cerca, agarraron esa sonda, la tiraron y empezaron a medir, ¿verdad? Y lo primero fueron 20, ¿verdad? 20 brazas. Cada braza aproximadamente a 6 pies. Entonces, aproximadamente 120 pies de hondo. 120 pies. Y después, un poquito más adelante, 1 hora más adelante o media hora más adelante, volvieron otra vez y tiraron la sonda. Miramos, porque creo que nos estamos acercando, y tiraron, y ahora eran 90 pies, 15 brazas. Y cuando dijeron, sí, ya estamos cerca, ¿qué hicieron? Tiraron las anclas, 4 anclas en la parte trasera, ¿verdad?, del barco. Ahí la tiraron por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque tenían miedo de estrellarse en las rocas. Y después de esto dice, verso 29, y temiendo dar en escollos, o sea, en las rocas, echaron 4 anclas por la popa es la parte de atrás, ¿verdad? Y ansiaban, y me encanta esta palabra de ansiaban, porque yo tuve que irme para el original griego a ver qué decía. Porque si usted no sé quién tiene la versión que dice oraban, alguien tiene esa versión en su Biblia que dice, y oraban para que se hiciese de día. Hay unas versiones que dicen orar. ¿Por qué? Porque la palabra, yo creo que mejor traducida sería orar. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Cuando hermano, ya habían hecho todo lo que ellos podían haber hecho. Ya habían tirado todo, ¿verdad? Y empezaron entonces a orar para que amaneciera. ¿Por qué le digo esto? Porque la amenaza de muerte, ¿verdad? La amenaza de que algo malo podría pasar en la vida de alguien, hermano, eso hace que doblemos rodillas, ¿sí o no? Y mire, ahí no dice, los únicos cristianos que la Biblia menciona que eran Lucas, Pablo y Aristarco. Los únicos 3 que sabemos que eran cristianos, pero los 273 demás no sabemos si eran cristianos o no. Pero dice que cuando vieron eso, empezaron a orar.
Empezaron a doblar rodillas. Ahora no se sabe a qué Dios estaban orando, no se sabe, ¿verdad? Si estaban ahí orando a dioses, pero algo que debemos de entender, hermano, cuando la amenaza de muerte llega, cuando la amenaza de algo malo puede venir, nos hace que doblemos rodillas. Aún aquellos que dicen ser ateo, ¿verdad? Mire, cuando un ateo está ahí a punto, hasta empieza a orar a Dios que nunca ha conocido y que nunca ha sabido de él. ¿Por qué? Porque muchas veces la desesperación y momentos difíciles hacen que nosotros llevemos y doblemos rodillas. Y algo que quiero que invitarle a usted y hacerle saber es que no esperemos hasta que las cosas se pongan difíciles para doblar rodillas. No esperemos. No esperemos, hermano, porque muchas veces cometemos ese error. Hasta que ya estamos, ¿verdad? Así, con la tormenta arriba, ya pensamos que no va a ser. Empezamos a doblar rodillas. Empezamos nosotros a buscar a Dios. Y mire, si usted está aquí esta mañana, porque está pasando por una dificultad en su vida y lo ha traído el Señor esta mañana aquí a la casa del Señor y necesita escuchar de Dios, necesita palabras de aliento por la situación que usted está pasando, nos alegra que esté con nosotros esta mañana. Dios le bendiga. Gracias. Está en el mejor lugar que usted puede estar, en la casa del Señor. Pero también déjeme animarle que las puertas también de la iglesia están abiertas cuando no hay dificultades. Las puertas están abiertas cuando hay dificultades, pero también cuando no hay dificultades. Usted tenga deseo, por favor, de venir y la obediencia al Señor también de venir y orar y glorificar, porque hay diferentes tipos de oración, ¿verdad? Está la oración preventiva, se los he enseñado, ¿verdad? Señor, líbranos de todo mal, ¿verdad? Pero también está la oración del Señor, sácame de esto que estoy metido. Y muchas veces es orar preventivamente, ¿verdad? Y decir al Señor, no me dejes caer, Señor, no me dejes tropezarme, Señor. En lugar de estar diciendo, sácame de este aprieto en el cual yo he caído por desobediente. Pero una vez más, Dios le bendiga. Si usted nos visita por primera vez, aquí estamos. Y cuando el Señor, sin su misericordia, el Señor lo saca de esas dificultades, no se olvide de Dios. No se olvide, por favor, porque muchas veces, les he explicado, tenemos a ese Dios, pensamos que Dios es un bombero, ¿verdad? Que solo cuando hay fuego empezamos y que cuando ya viene el Señor y apaga el fuego, entonces, ay, te llamo el próximo incendio, Señor. Ay, cuando se me esté quemando otra vez en la casita, te llamo. No, hermano, nosotros no buscamos a Dios cuando las situaciones están difíciles nada más. Sí, lo buscamos, pero también cuando las cosas van bien en nuestra vida. Así que versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como si querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Hermano, quiero que entienda lo que está pasando aquí. Se dan cuenta que ya están cerca de la orilla, ¿verdad? Habían tirado anclas. Entonces los marineros dicen, ya estamos cerca. ¿Sabe qué? Salgámonos de aquí, vámonos. Salgámonos del barco. Y como hay un esquife, un barco pequeñito que normalmente lo van jalando, ¿verdad? El barco grande va jalando este esquife, que es unos barquitos pequeñitos, a la hora de una emergencia se suben ahí y se salvan. Entonces este lo habían puesto arriba del barco. Y los marineros dijeron, ya estamos cerca, tiremos el barquito, vámonos y pretendamos que vamos a ir a arreglar las anclas y no las arreglemos y vámonos para allá. Entonces, de alguna forma, hermano, no sabemos. Pablo se dio cuenta de lo que estaban planificando. ¿Y qué hizo Pablo? Fue donde Julio, donde el centurión y donde los soldados, y dijo, hey, si estos hombres se van del barco, no creo que se salven. No creo. ¿Por qué? Porque eran los marineros, eran los que podían operar el barco, eran los que sabían cómo operar el barco. Y si se van, ¿quién lo va a operar? Entonces Pablo dice, por favor, si estos se van, estamos en grandes problemas. ¿Y qué hicieron los soldados? Bueno, fueron y de una sola vez cortaron, ¿verdad?, el lazo del barquito ese y lo dejaron que se perdiera. Y nadie se pudo ir así. Pero lo que me encanta, hermano, es que ahora ya empezaron a escuchar a Pablo. ¿Se recuerdan cuando él estaba allá en el Puerto Bueno? ¿Cómo se llama? El puerto, ¿cuál era? Fair Haven se llama en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español. Pero ahí está. Pablo les dice, no se vayan, quédense. ¿Y qué dijeron? No, Pablo, vos ni sabes nada. Escucharon al piloto y escucharon la dueña del barco y se fueron a meter en medio de una tormenta. Pero ahora ya escucharon a Pablo. Ahora lo que dice Pablo cuenta. Le dijeron, mire, si se van estos,
aquí peligroso no vamos a vivir. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron, empezaron a escuchar y empezaron a tomar a Pablo en cuenta después de que no lo habían escuchado. Versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahora Pablo, con autoridad, hablando a los pasajeros, le dice, coman algo, necesitan fuerzas, háganlo por su salud. Y mire, el viernes pasado estuvimos hablando aquí, si usted se perdió el estudio bíblico, se lo perdió, estuvo muy bueno, muy bonito, estamos estudiando, ¿verdad?, teología sistemática y estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Y el viernes estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios, de cómo Dios está en control de todo, de cómo nada pasa sin que Dios lo permita. Y aquí vemos un claro ejemplo de la soberanía de Dios y lo que les explicaba a los hermanos, la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad que tenemos humanamente. Si Dios es soberano, claro que sí, pero usted y yo tenemos responsabilidad. Pablo les dice, nadie va a perecer. Dios ya dijo que Él nos va a salvar, que nadie va a morir, pero ¿saben qué? Coman por su salud. Hagan algo por su salud. Yo estaba pensando, hermano, muchas veces nosotros cometemos ese error. Sí, Dios cuida de sus hijos. Sí, Dios guarda de sus hijos. Si Dios quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, bien para servirle. Pero muchas veces nosotros no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque mire, no aquí en la iglesia, ¿verdad?, otra iglesia lejos de aquí. Viene el hermanito y me dice, pastor, ore por mí, que fíjate que este azúcar no me quiere bajar, pero 2 litros de Coca-Cola no le faltan en el desayuno. Ore por mí y que el Señor me sane. Pero nosotros no ponemos, o sea, si Dios quiere, Dios es soberano, ¿verdad? Dios puede sanarnos, pero muchas veces la responsabilidad nuestra no la estamos haciendo como nosotros. Muchas veces nosotros queremos hijos santos, queremos hijos que glorifiquen a Dios, queremos un hogar que funcione bien, pero ¿qué estamos haciendo lo que nos corresponde? La pregunta. La voluntad de Dios es que nuestros hogares sean cristocéntricos. La voluntad de Dios es que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. La voluntad de Dios es que nuestros matrimonios sean restablecidos. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros haciendo nuestra parte? Pablo le dijo, sí, ningún pelo, dice, ningún pelito va a perecer. Pero coman, por favor, coman. ¿Ah? Coman para que tengan fuerza. Dios ha prometido, pero también hay algo que ustedes deben de hacer. Esa es, hermano, la responsabilidad que tenemos nosotros. Dios es soberano, claro que sí. Pero la responsabilidad la tenemos nosotros. Pablo le dijo, ni un cabello de su cabeza, ¿verdad? Versículo 35. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Mire, yo estaba leyendo este texto, estaba viendo, estaba tratando de averiguar, porque mire, esto me suena como que Pablo tomó la Santa Cena ahí. Y eso es lo que yo estaba pensando, porque, ¿sí o no? Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio, suena como la Santa Cena, ¿verdad? Suena como que Pablo se sentó. Y mire, yo creo que eso es una de las preguntas que le voy a hacer a Pablo cuando llegue al cielo. Pablo, y no me extrañaría, ¿por qué? Porque Pablo era un evangelista. Ya me imagino a Pablo en medio de la tormenta, el viento soplando por todos lados y dice, bueno, sentémonos, tomemos la Santa Cena y déjame hablarle de lo que Cristo hizo en la cruz por todos ustedes, muchachos. Yo me imagino a Pablo. Pablo era un evangelista. Yo creo que Pablo hizo eso, pero aquí el versículo no lo implica, no lo dice, pero yo creo que Pablo tomó la Santa Cena. No me extrañaría que en medio de la tormenta Pablo se puso a evangelizar a las personas. No me extrañaría. Versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando vieron a Pablo, oyeron primeramente a Pablo, después vieron lo que Pablo estaba haciendo. Empezó a comer Pablo, dice, empezaron y tuvieron mejor ánimo. Y comieron ellos también, hicieron un total de 276 personas. Y ya satisfechos, después de haber comido, ¿verdad? Recuerden que hace unos días atrás habían tirado parte del cargo al mar, pero no todo, porque no es bueno para una nave estar en medio de una tormenta sin peso. Entonces tiraron un poco y mantuvieron dentro de ahí. Pero ahora que están casi a la orilla,
de la isla, dice, ahora que ya comimos, tiremos todo. Tirémoslo todo. Hagamos livianito el barco, porque entre más livianito, más cerca de la orilla vamos a llegar. Y esa era la lógica de los marineros. Ahora bien, versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Y quiero que usted se vaya haciendo esta película, por favor, en su mente. Cuando se hizo de día, dice, había una isla, vieron la isla, no sabían cuál era. Pero normalmente uno sube las anclas, ¿verdad? Subámoslas, pues. Pero ellos dicen, no, ahí está la isla, vámonos para allá. Cortaron las anclas, dejaron las anclas perdidas en el mar, vámonos para allá, levantemos la proa y vámonos para allá. Y dijeron y se fueron directamente para la isla. No les importó dejar todo lo demás, hermano. Pero el versículo 39 dice que no reconocían la isla. Pero más adelante nos daremos cuenta que la isla era llamada Malta. Una vez más, quiero que vea esta imagen en su mente, en sus 14 días siendo llevados por el viento. Cuando comenzamos a ver el naufragio, dicen que los vientos eran tan fuertes que la nave no se podía controlar. ¿Y qué hicieron? Se rindieron. A donde el viento nos lleve, a donde el agua nos lleve, ahí vamos. Pero es imposible guiar esta nave. 14 días siendo llevados por el viento. Nadie de los que iba a bordo tenía el control. Nadie tenía el control del barco. Pero aún así llegaron a la isla de Malta. No sé si está la imagen en la pantalla. Casi no acostumbro a esto, pero porque quiero enseñarle algo. Mire, y por favor, 14 días, 2 semanas, sin controlar el barco. Acuérdense, habían ido a la deriva, donde el viento nos lleve, pero de una forma tan maravillosa. Partieron de acá, Fair Havens, y llegaron a este puntito. Mire, yo estaba viendo, porque yo cuando veo así, yo veo cosas, yo voy más allá y digo, mire, si ellos hubieran ido aquí, hubieran tenido que manejar o navegar 200 millas más para encontrar tierra allá. 200 millas más en medio de la tormenta. Si se hubieran salido por acá. Si se hubieran ido por allá, otras 200 millas. Pero miren, hermano, aún sin el control de nadie físicamente dentro del barco, llegaron precisamente a este puntito de isla. Hermano. Y si usted no ve la mano de Dios ahí, yo no sé qué usted ve ahí, hermano. Yo no sé qué usted ve ahí. ¿Por qué? Porque nadie estaba navegando, pero la promesa de Dios era, nadie va a morir, nadie va a perecer, Pablo. Yo estoy en control, hermano. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Déjeme sacar una aplicación aquí, hermano. Muchas veces nosotros estamos queriendo llevar el control de nuestra vida. Decimos por aquí, por aquí, por aquí. Cuando en realidad estaríamos mucho mejor diciéndole, Señor, tú toma el control de mi vida. Tú toma el control de mi vida, Señor. Sí, probablemente sea un poquito difícil, ¿verdad? Voy a pasar por dificultades, pero yo confío, Señor, que al final tú, oh Dios, cumplirás tu promesa en mi vida. 14 días. Nadie iba piloteando la nave. Y aún así Dios lo llevó a esa pequeña isla de Malta. Confíe en el Señor. Aun cuando esté en medio y diga, aquí ya no hay nada que hacer. Yo ya voy aquí, ¿verdad? Sin control de mi vida. Yo no tengo control de esto, yo no tengo control de esto. Y muchas veces es mejor de esa forma. Cuando le decimos, Señor, tú toma el control, Señor. Tú hazlo. Yo no puedo. ¿Y sabe qué? Al final que lleguemos al otro lado, vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, fuiste tú, Señor. Fuiste tú. Porque yo no tuve nada que ver con eso. Pero denle el control de su vida al Señor. Versículo 41. Llegaron a la isla de Malta, ¿verdad? Pero dando en un lugar de 2 aguas, dice, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia. Yo tuve que aprender un montón del idioma marino, porque yo decía proa y popa y con qué se come esto, decía yo. Pero no. Cuando iban en el mar,
Lo que pasa es que habían dos aguas, ¿verdad? Hicieron encallar la nave porque habían, ¿qué dice ahí? Un lugar de dos aguas. O sea, habían dos aguas, una del este y una del oeste, que se unían. Entonces chocaban ahí. ¿Qué es lo que hacía? Arrastraba toda la arena. ¿Por qué? Porque ahí se unían y se hizo un banco de arena. Entonces el barco llegó, se fueron ahí y quedó encallado en el barco de arena. Y imagínense que la punta del barco, la proa, ¿verdad? O la proa del barco encallada, están en medio de una tormenta todavía. La tormenta soplando lo de atrás del barco, la proa, y está golpeando y se está quebrando. Se está desintegrando el barco. ¿Por qué? Porque la intensidad de las olas están golpeando el barco y se está quebrando. ¿Y qué es lo que hace ahora? Mire lo que dice el versículo 42. Después de que ven esto, está encallado, está quebrando el barco, las olas son tan fuertes. Entonces dice el versículo 42, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Y yo digo, llueve sobre mojado, ¿verdad? O sea, el Señor nos salvó de esto y ahora entonces estos nos quieren dar. ¿Cómo es eso? Y mire, y eso no es nada. Usted cree que leyó sobre enojado a Pablo. Ya va a ver lo que pasa después. Lo vamos a ver ahora, en unos minutos. Pero dice, mira, matemos a todos los presos, a todos los prisioneros. Porque acuérdense que en el antiguo tiempo, hermano, les explicaba a usted, si a un soldado se le escapaba a su prisionero, ese soldado tenía que agarrar la condena del prisionero. O sea, si yo andaba un prisionero aquí y se me iba y ese prisionero estaba condenado a la muerte, a mí me daban. ¿Se recuerdan el carcelero de Filipo, verdad? Porque él se quería matar, porque se le habían ido todos y le tocaba a él, el pago y el precio iba a ser, démosle a él. ¿Por qué? Porque se le fueron. Entonces, los soldados aquí dentro de la barca dijeron, antes de que se vayan, mejor démosle, porque si no es a ellos, va a ser a nosotros. ¿Entienden lo que estaba pasando? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios había puesto gracia ante los ojos de Julio, del centurión. Y mira lo que pasó al versículo 43. Oh, pero déjeme decirle, si mataban a los prisioneros, también iban a matar a Pablo, porque Pablo era un prisionero. O sea, Pablo iba a ir también ahí en el grupo que iban a matar. Entonces, mira el versículo 43. Pero el centurión, o sea, Julio, el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Primero, hermano, quiero que vea la gracia que Dios había puesto a Pablo ante los ojos de este centurión. Y después dice, no los maten. ¿Saben qué hagan? Los que puedan nadar, tírense y naden a la orilla. Y si usted no puede nadar, agarre un pedazo de palo, un pedazo de tabla, un pedazo de algo que flote y vea la forma de llegar allá. Y así llegó, hermano. Y mire, verso 44 dice, y aconteció que todos se salvaron. ¿Y cuál fue la promesa del ángel de parte de Dios a Pablo? Ninguno perecerá. Yo no sé, pero yo le digo, por favor, hágase la película en su cabeza. Me imagino, ¿verdad? Todos los 276 ya a salvo, viendo a Pablo. Ese Dios de Pablo, ¿verdad? Dijo que nos íbamos a salvar. Y mira, todos estamos aquí ya. Todos los 276 estamos aquí. Ese Dios de Pablo tenía la razón. Dijo que nadie moriría y todos estamos acá. Hermano, déjeme recordarle algo, por favor. Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Por favor, usted puede confiar. Usted puede confiar que lo que ha dicho Dios, ¿sabe qué? Él lo cumplirá. Pablo sabía. Y todos lo vieron, 276 personas. Por favor, se lo pido, confíe en el Señor. No tire la toalla, no se rinda. Si Él comenzó la buena obra en usted, Él la va a terminar. Aunque diga a mí, sí, a usted.
Muchas veces decimos, Dios puede salvar algo como yo. Hermano, si me salvó a mí, y no lo va a salvar a usted. Hermano, todo lo que Él dice, pon tu fe, arrepiéntete de tu pecado. Eso es todo lo que quiero, que te arrepientas. Ya le he dicho a ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa arrepentirse? Un cambio de mente, un cambio de dirección. Eso significa el verdadero arrepentimiento, eso es. Iba para allá, ahora me arrepiento y ahora voy al contrario y ahora voy hacia Cristo. Ese es el arrepentimiento de pecados. Y cuando eso pasa en nuestra vida, hermano, tenga la confianza de que tenemos un Dios fiel que dice, yo te perdonaré y haré ese pecado tan rojo como el carmesí, blanco como la nieve. Pero lo único que tienes que hacer es arrepentirte, cambiar de dirección, cambiar de mente. Ahora bien, terminamos el capítulo 27. Pero como digo, si quedara ahí yo, la historia como que quedara incompleta. Así que tuve que tomar los primeros 6 versículos del capítulo 28. ¿Lo tiene conmigo? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron como no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Después de 14 días, 2 semanas, en medio del mar Mediterráneo, en medio de la tormenta, ya a salvo, se dieron cuenta que el nombre de la isla donde habían llegado se llamaba Malta. Y esta, en el idioma fenicio, significa seguro, seguridad. Eso significa refugio significa. Entonces llegaron a la isla de Malta, que significa refugio, y recuerde que les explicaba a ustedes, el viaje se comenzó como a finales de octubre, entonces se aproxima que están en noviembre, finales de octubre, noviembre, o sea, ya están en medio invierno, ya están en el invierno, comenzando el invierno, hay frío, hay lluvias, entonces llegaron ahí y los naturales, dice, los nativos de la isla recibieron no con poca humanidad, es decir, le mostraron bastante amabilidad. Tanto que encendieron un fuego, dice, para que se calentaran. ¿Por qué? Porque iban mojados y con frío. Y se calentaron ahí en el fuego. Pero mire el versículo 3. Entonces, dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Lo sacó allá, ¿verdad? 14 días navegando, Dios lo libró. Después los soldados lo querían matar. Y ahora, después de que salió todo eso, ¿qué pasa? Una víbora venenosa se le prende de la mano a Pablo. Hermano, y me encanta. Quiero que veamos 2 cosas aquí primero. 2 cosas. Primero, para los líderes, ¿verdad? Ya sea en la iglesia o también líderes en casa o líderes donde quiera que usted esté liderando. Me encanta el Pablo, el líder, el apóstol. No dice, hey, vayan a buscar leña. ¿Verdad? Él lo dice, hey, aquí yo soy el que está a cargo, ¿verdad? Si no fuera por mí, no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿verdad? Yo fui que di las órdenes que no lo mataran a ustedes. ¿Saben que lo querían matar? Y por mí no lo maté. Él no dijo eso. El líder, el Pablo, ¿qué andaba haciendo? A recoger palitos para calentar a los demás, ¿verdad? Vamos a recoger palitos. Él mismo fue a buscar ramas. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el verdadero líder, el verdadero ejemplo, hermano. El líder da el ejemplo. El líder hace lo que los demás quieren, lo que él quiere que los demás hagan. Él no se sienta ahí, vayan y como que es el patriarca o el dictador, vayan y hagan ustedes. No, usted va, sígueme y vamos, yo te enseño cómo se hace. Y eso es lo que hace Pablo, hermano. Y fíjense que no sé si después pueda tomar tiempo y traer estos mismos versículos y tal vez usarlo para ver el verdadero líder, porque Pablo, hay muchas cualidades de un liderazgo acá en el Pablo. Tal vez lo hagamos después en un tiempo, tomar estos mismos mensajes, pero ahora enseñarle acerca de un liderazgo como Dios quiere que nosotros queramos. Pablo, un líder, mostrándonos con el ejemplo y con humildad. Con humildad, hermano. Entonces, hermano, usted que aspira a ser un líder, usted que es un líder en su hogar, usted que quiere ser un líder dentro de su iglesia local, por favor, comience haciendo usted lo que quiere que los demás hagan. Bueno, y ese es un reto para todos los que estamos liderando desde el púlpito. Porque imagínense que yo venga aquí y diga, ore, y yo ni oro, lea, yo no lea. Hermano, entonces no vamos a venir y pretender nosotros ser lo que no somos. Ahora bien, Dios lo libró de morir, ¿verdad? En medio de la tormenta.
Y ahora, hermano, una víbora venenosa muerde a Pablo en la mano. Yo digo, Pablo tenía todo el derecho de decir, ¿y por qué a mí, Señor? Y no soy tu hijo, pues. Y no soy. Pero Pablo en ningún momento comenzó a decir, Señor, ¿para qué me sacaste de ese mar? Mejor me hubieras dejado ahí a morir, ahogado. Pero ¿para qué me sacas ahora aquí a que me muerde una serpiente? Y hermano, la serpiente era venenosa. ¿Por qué? Porque los locales, cuando vieron qué tipo de serpiente era, estaban esperando que se muriera. No era una, ¿verdad? Una de esas que comen ratones. Era una venenosa, una víbora venenosa. Pero ¿sabe qué, hermano? En lugar, Pablo, de empezar a quejarse, porque eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Cuando nos pasa algo malo y después nos pasa otra cosa, empezamos a quejarnos, que ¿por qué a mí, Señor? Que mira, no tengo ni para la renta y yo siempre te pongo $10 ahí, ¿por qué a mí, Señor? Empezamos a quejarnos. Hermano, y muchas veces, hermano, no tenemos porque somos malos administradores y estamos culpando a Dios. ¿Me entiendes? A veces, ¿por qué a mí, Señor? Cuando no voy a entrar ahí, es otro mensaje por otro día. Pero hermanos, ¿sabe qué? Pablo podía haberse quejado. Y por favor le pido a usted, no se queje. Cuando esté pasando por una dificultad y venga otra dificultad, hermano, por favor no se queje. ¿Sabe qué es lo que hizo Pablo? Yo me imagino a Pablo diciendo, ¿sabe qué? El Señor me prometió que me llevaría hasta Roma. Aquí estamos en Malta. Todavía falta. Yo voy a confiar en Dios. Puede ser que me haya mordido esta serpiente, pero ¿sabes qué? Yo voy a confiar en la fidelidad de Dios. Él no me dijo, llegarás a Malta y ahí morirás, Pablo. Él me dijo, estarás en Roma. Estarás en Roma. Y él confió en él. Él confió en él. Pablo dijo, este no es mi final. Este no es mi final. Dios cuida de mí y Él cuidará de mí hasta que cumpla su propósito en mi vida. Versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, es un asesino, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Hermano, cuando los de la isla vieron qué tipo de serpiente era, y vieron que Pablo ahí en la manita, dijeron, este hombre es un asesino. Si escapó del agua, se labró de esa, pero ¿sabe qué? La justicia lo alcanzó. Y no lo va a dejar vivir. Hermano, estos nativos de Malta eran buenas personas, pero eran unos idólatras. Y por eso le digo, ser una buena persona no significa de que eso nos garantiza el cielo. Estar en una buena persona, ¿verdad? Hagámosle fueguito, ¿verdad? Démosles comidita, calentémonos y qué bueno. Pero ¿sabe qué? Yo puedo ver que eran idólatras. Eran idólatras. ¿Por qué, hermano? Porque le dice, mira, escapó del juicio, escapó del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Y ¿sabe qué? Cuando ellos se refieren a justicia, en muchas de su Biblia aparece con una G mayúscula, ¿verdad? La mayoría de Biblias aparece con una G mayúscula. Porque la justicia ahí, hermano, ellos se referían a una diosa llamada Diake o llamada Dike. Dike. Lo que ellos estaban diciendo es, ¿sabes qué? Él se libró del mar, pero la justicia, la diosa Dike, la diosa de la justicia, le está cobrando sus facturas. Eso están diciendo. Entonces, hermano, están diciendo, la diosa Dike lo está pasando las facturas y le dio su merecido. Lo está castigando. Versículo 5, pero él sacudiendo, dice, la víbora en el fuego. ¿Qué pasó? Nada le pasó. Ningún daño le pasó, dice. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño le pareció. Ellos estaban esperando que se hinchase, ¿verdad? Que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, le dijeron que era un dios. Hermano, yo digo, pasó de asesino a Dios de un solo, en un ratito. Yo digo, ¿cómo puede ser el ser humano de cambiante, verdad? Y de apuntar y de señalar. O sea, pasó de asesino a un dios. Cuando empezaron a ver, bueno, esta víbora normalmente los mata en 30 minutos. Vamos a ver, pasado 20. Vamos a ver, todavía no. 30 minutos, mira, no se ha hinchado todavía este muchacho. 1 hora, 2 horas. ¿Y qué pasa? Normalmente esos en 30 minutos ya están, ya
soplados ahí en el suelo, ¿verdad? Y no le pasó nada. Y dijeron, no, este debe ser un Dios. Y me encanta porque no es la primera vez que le dicen Dios a Pablo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ahí en el capítulo que fue en el capítulo 16, cuando él sanó a un cojo que estaba allá, ¿verdad? Dice que después que lo sanó, dijeron, hey, este Zeus, ¿verdad? ¿Y cómo le dijeron al otro? No me acuerdo, pero dijeron, este es un Dios que ha venido y ha bajado. ¿Por qué? Porque había hecho un milagro, Pablo. No era la primera vez que le llamaban que era un Dios, pero en realidad él no lo era. Hermanos, le decía primero, él era un asesino, porque la diosa Dike, o la diosa de la justicia, lo estaba castigando. Pero cuando vieron que no murió, entonces ahora era un Dios. Hermano, yo me ponía a pensar, y termino con esto. Me ponía a pensar. Y decían, estos nativos dijeron, Pablo es un asesino. Y me ponía a pensar, ¿quién era Pablo antes de tener un encuentro con Jesucristo en el capítulo 8? ¿Qué era Pablo? Era un asesino. Era un asesino. Pablo asesinaba a los cristianos, perseguía, arrastraba a los cristianos. Hasta cierto punto lo que estos nativos decían era cierto. La parte que decían que Pablo era un asesino era cierto. Pablo necesitaba ser juzgado por la justicia, por todos esos crímenes que él había cometido. Pero ¿sabe qué? Pablo sabía que la justicia ya había sido satisfecha en la cruz por Cristo. Eso es lo bonito. Y ese era el mensaje que Pablo predicaba. Por eso había estado preso Pablo. Por eso lo habían querido matar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba el mensaje de la gracia. Pablo predicaba, tus pecados pueden ser perdonados, tu culpa puede ser perdonada. Ese era el mensaje de Pablo. Si pones tu fe en Cristo Jesús. Esa serpiente, el veneno no tuvo efecto en Pablo. No tuvo efecto. ¿Por qué? Porque Cristo ya había tomado todo el veneno que le pertenecía a Pablo en la cruz. No tuvo efecto. No tuvo efecto. La pregunta ¿es esa una realidad en tu vida? Porque nadie aquí se va a huir de la justicia de Dios. Nadie aquí. Un día está establecido, Apocalipsis 20, que todos estaremos delante de Jesús dando cuentas. Y Él va a ser un juez justo como Él lo es. Y va a separar, dice, a los suyos a la derecha y a los que no son de Él a la izquierda. Un día, hermano, la justicia de Dios va a caer sobre aquellos que dijeron, ese Dios, ese Jesús, ay, después, ahorita no. Ahorita no. Ese Jesús ahorita no me lo presentes, no lo quiero. Nadie se va a escapar de la justicia de Dios, hermano. Nadie. La pregunta es, cuando esa serpiente de la justicia te muerda, porque a todos, ¿va a tener veneno o no va a tener veneno? Yo estoy confiado de que yo me voy a parar delante de la presencia de Dios. Y cuando el Señor me diga, ¿por qué? Yo voy a apuntar a Cristo Jesús, por Él, porque Él tomó el veneno, Él tomó la muerte, Él pagó el precio, Él murió por lo que yo tuve que haber muerto. La pregunta es, ¿todos aquí podemos hacer eso? ¿Podemos aquí decir, vamos a estar delante de Dios? Diciendo, sí, Él tomó el veneno, Él tomó lo que yo tenía que haber hecho. Número 21 habla acerca del pueblo, ¿verdad? Cuando estaba muriendo por las mordidas de estas serpientes. Te estaban mordiendo en el desierto. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Levanta esa serpiente de bronce. Y cuando el pueblo que ha sido mordido ve a esa serpiente, no morirá. La pregunta es, hermano, estamos viendo a Cristo. Hemos visto a Cristo.
Todos aquí estamos enfermos de una enfermedad de muerte, decía Paul Washer. Me gusta cómo él lo pone. Todos aquí estamos enfermos. Todos aquí vamos a morir y esa enfermedad se llama pecado. Pero el único que puede darnos el antídoto para esa enfermedad se llama Cristo Jesús. El único. Me recuerdo, ¿verdad? Hace 3 años atrás en el COVID, ¿verdad? Ahí estaba yo haciendo la fila para que me pusieran la vacuna del COVID. Hay miles, cientos de personas. ¿Por qué? Porque decían, esta te puede salvar la vida. ¿Se recuerdan? Esta inyección te puede salvar la vida. Y ahí estábamos todos, ¿verdad? Póngame unas 5 de un solo, decíamos. ¿Por qué? Porque nadie se quería morir. Déjame decirte, todos estamos enfermos de un virus. Se llama pecado. Todos, todos, todos. Y un día estaremos delante de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿a dónde iremos a pasar la eternidad? Yo siempre le digo, no es que a mí me han dicho que hay un limbo. No, me han dicho que dormidito uno está y después de que la familia ora un novenario y se presina 20 Ave Marías, entonces yo salgo y ya voy. Hermano. La palabra de Dios dice que solo hay 2 lugares. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. La Biblia no habla de un limbo, de un purgatorio. La Biblia dice, o con Cristo por toda la eternidad, o sin Cristo por toda la eternidad. Las buenas noticias es que todo lo que Él nos pide es que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Él nos dice, pon tu fe en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Ese veneno de la justicia no tendrá efecto en ti. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias, Cristo amado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Señor, solo te pido en esta tarde, Señor, una vez más, que seas tú, oh Dios, escribiendo estas palabras en nuestros corazones. Oro, Cristo bendito, por todos los que estamos acá. Oro, Cristo amado, para que seas tú, oh Dios, haciéndonos entender que no hay otro camino al Padre sino a través de tu Hijo Jesús. Padre, que todos un día tendremos que estar delante de ese Dios justo y Él nos dará conforme a nuestros pecados, porque Él es un Dios justo, no pasará por alto la injusticia o el pecado. Él nos dará nuestro merecido justamente. Pero gracias, Señor, porque podemos pararnos frente a ese Rey justo y decir, la justicia de tu Hijo está sobre mí. No por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo en la cruz. Él pagó, Él me limpió, Él tomó ese veneno que a mí me correspondía. Y por eso ahora puedo pararme delante de ti y decir, soy tu hijo. Padre, oro por los que están acá y no tienen esa seguridad. Oro por si hay alguien acá, Señor, que diga, todavía no tengo esa seguridad. Yo si muero no sé a dónde. No sé a dónde, me han dicho de un limbo, me han dicho de un lugar intermedio que voy a dormir, pero no estoy seguro a dónde. Te pido, por favor, Espíritu Santo, pon el deseo en sus corazones. Quita vendas, convence de pecado, convéncele y hazle saber que solo es a través de Cristo Jesús. No hay otro lugar donde podemos correr para estar seguros, sino en los brazos de Cristo Jesús. Oro para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.